Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Ya estamos de vuelta a las 9 de la mañana con 4 minutos. Es el tiempo del centro del país. Gracias por continuar con nosotros. Gracias por estar a través de Grupo Fórmula. Recuerden que estamos en radio, en televisión y también estamos en el internet. Ahorita que hablaba Brenda Morales de esto que ocurrió en Guayaquil, ya el Papa Francisco, ahorita le damos paso a nuestro siempre admirado Fernando Ávila. El Papa Francisco estaba poniendo, leía hace unos minutos: me ha entristecido mucho lo sucedido los días pasados en la cárcel de Guayaquil, en Ecuador. Dios nos ayude a curar las llagas del crimen que esclaviza a los más pobres y ayude a cuantos trabajan cada día para hacer más humana la vida en las cárceles. Un mensaje del Papa Francisco, por eso que comentaba Brenda Morales, que dio a conocer hace unos minutos el Santo Padre desde Roma. Vámonos, Fernando, contigo, porque tienes información importante que tiene que ver con lo que viene, ahora sí, la hora de la verdad en el Congreso. Veremos de qué están hechos los diputados, como dicen las crónicas, ¿no? Y estas así textos que luego, cuando hay mucho estrés o mucha incertidumbre por lo que va a pasar en el futuro. Fer, qué gusto saludarte, buenos días. Jaime, muy buenos días, igualmente un enorme gusto saludarte, además aprovechar, por supuesto, para felicitarte a ti y a todo el equipo. Son 9 años de un esfuerzo intensísimo, pero además con una calidad, con un profesionalismo en el que verdaderamente me siento muy privilegiado, enorgullecido por ser parte de este equipo, Jaime. Muchas felicidades, un abrazo enorme. Tú también estás con nosotros desde hace, ¿qué? Ya un chorro de años, casi los 9 también. Casi los 9, exactamente, casi los 9. No, muchas gracias, Jaime. Es un privilegio, en verdad. Qué lástima que la pandemia no nos ha permitido reencontrarnos físicamente, pero bueno, pues aquí sabes que tienes tu espacio y es bien interesante lo que semana a semana nos comentas. Nos ayudas mucho a entender lo que pasa, por ejemplo, lo que va a pasar en el Congreso, que sé que de eso vas a platicarnos porque está intensa la situación. Se viene durísimo, Jaime, y habrá oportunidad, por supuesto, de darnos ese abrazo más allá de lo virtual, pero ciertamente en lo que está pasando en la Cámara es por demás interesante, no solamente por lo que ya mencionaba Arturo, que planteaba respecto de esta posibilidad de que finalmente la famosa alianza opositora, PRI, PAN, PRD, que llegaron con esa fortaleza o con ese argumento y ese discurso justamente en la Cámara de Diputados, la que se renovó en las elecciones pasadas, y que incluso tuvieron una importante presencia en muchos de los demás contiendas electorales, inclusive en la propia Ciudad de México, prácticamente arrebataron la mitad de la Ciudad de México en términos de alcaldías. Lo cierto es que un elemento que se está poniendo muy interesante justamente en la discusión del Congreso es la integración de las comisiones y cómo de alguna manera esto va a influir precisamente en ese tipo de acuerdos. Es decir, primero que nada, está claro, amigos, Jaime, amigos del auditorio, que el trabajo que se realiza en la Cámara de Diputados, igual que en la Cámara de Senadores, fundamentalmente es a través de las comisiones. De pronto nos quedamos mucho con la idea de que la discusión en las cámaras es cuando se da en el pleno, en el caso particular de la Cámara de Diputados, estas banderas monumentales que engalanan el salón de sesiones y en la que de pronto es a la que se le presta mayor atención. Pero lo cierto es que mucho del trabajo legislativo, quizá la parte más fina, más íntima del trabajo legislativo, se realiza precisamente en comisiones. Y dentro de lo que es la propia ley orgánica del Congreso, se establece que una vez que inicia una nueva legislatura, como es el caso de esta 65, se tiene 30 días, es decir, hasta el 30 de septiembre, para que se integren las comisiones de trabajo. ¿Qué pasó en esta ocasión? Bueno, como no se ponían de acuerdo completamente los grupos parlamentarios, decidieron crear nuevas comisiones, dividir algunas, y de esta manera llegar a 51 comisiones que no están reconocidas en la ley orgánica. Al no estar reconocidas en la ley orgánica, la tiene que cambiarse, ajustarse, y en este caso el Senado de la República tenía que aprobar las modificaciones a esta ley orgánica, situación que no sucedió. El pasado jueves el Senado de la República no se juntó el quórum, se tuvo que posponer la sesión para el próximo martes, y en consecuencia no hay comisiones nuevas, no existen comisiones nuevas para la Cámara de Diputados, las mismas que por ley tenían que quedar integradas el 30 de septiembre. De pronto laberinto legal que podemos imaginar, lo pretendieron resolver los diputados
aprobando únicamente 40 comisiones, ya estableciendo quiénes son los presidentes de las comisiones el pasado jueves, y dejando pendientes, aunque sí las nombraron a los presidentes, pero no las pudieron instalar porque no están reconocidas formalmente en la ley, dejando pendientes estas 11 justamente para una vez que eventualmente el propio Senado las llegara a aprobar, la modificación de la ley orgánica el próximo martes. Esto parece que no tendría mayor circunstancia, mayor consecuencia, pero es precisamente este tipo de acuerdos, de negociaciones, de jaloneos que se van dando dentro de las cámaras, las que vamos a estar viendo de manera cotidiana, constante, justamente cuando los grupos, por ejemplo, en este caso el partido en el poder, uno ya no cuenta con una mayoría absoluta, ya no cuenta con la posibilidad quizá de modificar absolutamente todo lo que se va planteando o lo que conviene a su propio proyecto, y por otro lado incluso la propia oposición tampoco cuenta con los números para hacer lo propio. En consecuencia, necesariamente tienen que entrar a estas discusiones, a estas negociaciones, a veces sí a los propios jaloneos, y de pronto también vale la pena el cuestionarnos cuál debiera de ser, por ejemplo, el número de comisiones con las cuales deba de operar, por ejemplo, una Cámara de Diputados como la que nosotros tenemos, solamente para darnos una pequeña idea de lo que sucede en otras latitudes, no en el ánimo de compararnos, pero sí por lo menos para tener alguna referencia. En Francia, por ejemplo, su Cámara similar de Diputados cuenta con alrededor de 20 comisiones, en el caso de Alemania un poco lo mismo, la Cámara de Representantes de Estados Unidos tiene 17 comisiones, y en el caso nosotros estamos buscando, de acuerdo a lo que sucedería con esta aprobación de la ley orgánica, 51 comisiones. ¿Por qué no? Tampoco es como que el número más alto que hayamos tenido. Hubo una ocasión, en una legislatura, Jaime, amigos del auditorio, en el 64, que tuvimos la pequeña cantidad de 71 comisiones. Entonces, bueno, es quizá parte de nuestra cultura el crear comisiones cuando creemos que debemos de resolver algún problema. Teóricamente las comisiones deberían de estar empatadas un poco con el número de dependencias del sector del gobierno federal que existen. De alguna manera es un poco ese acompañamiento, este mecanismo de trabajo. De hecho, la propia definición de las comisiones es de especialistas justamente para el análisis de lo que ahí se propone, pero bueno, de pronto vemos que no necesariamente es así. Así que, amigo Jaime, la realidad es que sí necesitamos prestarle muchísima atención a lo que está sucediendo ahí en la Cámara, cómo van a resolver este entuerto en el que ya se encuentran los legisladores, y fundamentalmente, más allá de que eventualmente se le dé salida, por supuesto, el ver cómo van a estar trabajando esas comisiones. Las comisiones teóricamente igual tendrán que estar integradas de manera equilibrada por los grupos políticos, pero no solamente eso, el impulso que se está dando es que si esta es una legislatura de la paridad, 250 hombres, 250 mujeres, pues las comisiones igualmente sean presididas en mitades y por un número similar de hombres y de mujeres, por supuesto, Jaime. Y veo, por ejemplo, déjame leer, por aquí lo tenía, pero ya se me perdió. Hay críticas en cuanto a las presidencias y a quienes van a encabezar estas comisiones, Fernando. Déjame ver, porque estaba leyendo el bajo reserva de esta mañana. Aquí está, mira. El bajo reserva del Universal. Hoy hay una crítica sobre quién encabeza la de salud. La Comisión de Salud, es correcto. Exactamente. Está identificado con la Iglesia Luz del Mundo. Con la luz exactamente, decían, pero lo que más llamó la atención fue la designación de Manuel Reyes Carmona como presidente de la Comisión de Salud. El personaje, nos recuerdan, es integrante de la Luz del Mundo, y quien es penosamente recordado por pagar un reconocimiento que fue impreso a nombre de la Cámara de Diputados para el llamado apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, acusado en Estados Unidos por abuso sexual a menores. Al parecer a Morena no le preocupan esos detalles en la trayectoria de sus legisladores. Todo queda purificado por la bendición del oficialismo. La crítica que se hace. La realidad es justamente como lo señala, o sea, no solamente estar, por supuesto, en la cuestión de cómo resolver este número de comisiones, sino quiénes las van a presidir, quiénes se quedan en ellas, y quiénes se quedan en ella, y cómo se van a conducir los trabajos, porque insisto, al final la realidad es que en buena medida lo que se aprueba ya en el Pleno, si bien es cierto que hay a veces discusiones muy acaloradas, muy intensas, a veces hasta muy dramáticas y teatrales, pero lo cierto es que de pronto, insisto, el verdadero trabajo, el hilado fino, se hace en las comisiones, y los dictámenes llegan ya prácticamente, por decirlo así, planchados,
justamente al Pleno. Entonces, es muy importante lo que sucede en las comisiones, no perder de vista lo que está sucediendo, lo que va a suceder ahí, y prestarle, por supuesto, muchísima atención a quiénes son quienes presiden estas comisiones y, por supuesto, cómo se irán integrando cada una de ellas, Jaime. Gracias, Fernando. Abrazo grande, excelente fin de semana y cuídate mucho. Un abrazote, Jaime. Igualmente, bonito domingo. Igual, gracias a Fernando Ávila. Vámonos contigo, Brenda Morales. Tú tienes